absoluta del riesgo es una medida de impacto muy importante, ¿no? Y lo van a encontrar en muchos estudios. No sería extraño que en el examen les den también algún ejemplo de estos, ¿no? Análisis de los resultados de un ensayo clínico. Ya hemos visto que puede ser por protocolo, o sea, solo se analizan los datos que completaron el estudio en total y siguieron sin desviación alguna el protocolo. O por intención de tratar. El análisis de los resultados puede ser por protocolo o por intención de tratar, ¿no? Si es que es por protocolo, se completa pues todo el tratamiento, en fin, y tiene un resultado, pero también se puede analizar por intención de tratar. Se analiza a los participantes según el grupo al cual fueron asignados por aleatorización, independientemente de lo que sucedió después. El análisis por intención de tratar. Las ventajas. Considerarlo como estrategia de diseño, conducción y análisis. Refleja una situación clínica que se acerca a la realidad. Mantiene el balance del pronóstico generado por la aleatorización. Brinda una estimación no sesgada del efecto de tratamiento. Conserva el tamaño de la muestra y la potencia. Y minimiza el error tipo 1, ¿no? Ya que asume una posición cauta y permite una mayor generalización. O sea, yo no voy a eliminar algo que es verdadero, ¿no? La intención, efectos contrarios, digamos, o drawbacks del análisis de intención de tratar. La inclusión de sujetos que no recibieron el tratamiento no daría información sobre la eficacia. O sea, es cierto, la aleatorización nos dice que va a haber grupos que no han recibido tratamiento. No nos dice eso, este estudio no nos da datos de esa población que no ha recibido tratamiento. La estimación del efecto del tratamiento es conservadora por diseño, ¿no? La interpretación es difícil si una gran proporción de participantes se intercambian en los brazos del ensayo. También, o sea, depende del diseño, ¿no? Podría desvirtuarse nuestros resultados y más susceptible de la ocurrencia del error tipo 2, ¿no? De aceptar verdadero lo que no es. Una pérdida significativa en el seguimiento de los pacientes sin conocer su estado final puede llevar a los mismos problemas que el análisis por protocolo. Bueno, son efectos que no son, tenerlo nomás en cuenta como referencia, con la práctica ustedes lo van a dominar, pero al momento de un examen escrito puede alguno de estos datos necesitar, sí, una interpretación rápida para no equivocarse, ¿no? Entonces yo les sugiero que lean nuevamente las ventajas y las desventajas de la utilización de intención de tratar. Para eso lo que tienen que hacer es leer más ejercicios. Por ejemplo, la clase de hoy, después de este repasito, ustedes pueden volver a leer estos 3 estudios de investigación que han tenido para poder ver, comprender mejor estos conceptos, ¿no? El diagnóstico diferencial de 2 versus 4 veces a la semana, ejercicios combinados en pacientes mayores con hipertensión, ¿no? ¿Cuál es el efecto positivo de hacer ejercicio 2 o 4 veces a la semana en pacientes con hipertensión? And randomized control trial. Y acá es la forma como se presenta en todos los estudios aleatorizados, cuántos se enrolan, 542 por elegibilidad, se excluyen 444 porque no tienen los criterios de elegibilidad de inclusión. Perdón, los de elegibilidad son 542. Acá se excluyen por alguna razón de alguna enfermedad, de acuerdo a los criterios del estudio. Se randomizan 98, ¿no? Se pone tratamiento CT2, o sea, 2 veces a la semana y 4 veces a la semana, ¿no? Se atribuyen a estos 98, a estas 2 ramas, y se hace el seguimiento. Se pierde de vista a 10 en este caso,
y se discontinúa la intervención a 11 en este caso por razones personales, por inundaciones, daños, etcétera, y menos del 80% de adherencia, finalmente quedan 3, y menos del 80% de adherencia en este rama, en el seguimiento, que discontinúa la intervención, quedan 11. Acá en el análisis dice intención de tratar, no, 49 y por análisis 36. Intención de tratar por análisis 49 y por protocolo 27. ¿No? Entonces, aquí, cuando se hace este tipo de estudio, es donde más rápido va a salir estas ventajas y desventajas de los números necesarios a tratar, porque lo que está en juego es la cantidad, la percepción, la organización de número de sesiones de fisioterapia a pacientes de mayor edad, ¿no? Lo cual tiene mucho costo, ¿no? Entonces, les sugiero para ilustrar la comprensión de estas intervenciones, vean bien estos cuadros y sus análisis de intención de tratar. Otro tipo, como ya se ha visto, los ensayos clínicos pueden ser de inferioridad, de no inferioridad o de superioridad, de acuerdo a los resultados, ¿no? Y esto va a depender de cómo se ubica, no sé, ¿se acuerdan de que este cuadrito que hemos puesto acá? Esto, ¿no? Entonces, de estudios de no inferioridad, ¿no? Y de superioridad, no inferioridad, no inferioridad, no se aceptan datos inferiores, inconclusivos, inferiores, de no inferioridad. Igual podemos poner también los patrones de superioridad. Pero en este caso, el estudio que se muestra en este ejemplo es de no inferioridad, dependiendo de qué es lo que se acepta en el diseño. Entonces, ya hemos visto, los ensayos clínicos pueden ser según abiertos o enmascarados, como ya se ha visto. Acá tienen un ejemplo nuevamente de no inferioridad. Administración oral versus intramuscular de vitamina B12 para deficiencia en cuidado primario, ¿no? Un estudio pragmático, es decir, yo quiero mirar todos mis resultados, todos entran, y de no inferioridad, para revisar su concepto de no inferioridad en este caso, en donde en este eje se pone la diferencia entre los dos grupos, ¿no? Acá tenemos la equivalencia, acá tenemos la relevancia clínica y la superioridad, ¿no? Y todo este tema, desde la equivalencia, corresponde al área de no inferioridad. O sea, a lo más se acepta este dato de equivalencia y a partir de ahí todo es hacia los valores superiores de relevancia clínica, no inferioridad. O sea, todos los de acá, los que caben en esta área, no se aceptan, ¿no? Por diseño. Son tipos de estudio de no inferioridad, excepto este, ¿no? El A. Todos esos son estudios de no inferioridad, desde el BSDFGH.
Acá tienen otro análisis de cómo se construye un estudio con sus tratamientos correspondientes. No vamos a ir a mirar eso. Y esto, interesante aquí, de estudios de no inferioridad, ver los datos, ¿no? Entonces, ustedes ven acá que la equivalencia, en este caso de no inferioridad, iría de 0 menos 10 más 10, ¿no? Y este estudio, el de la 26, de la semana 26, este dato estaría considerado fuera del análisis de no inferioridad, o sea, no se acepta por menos de este dato, ¿no? Y la conclusión, dice, la administración oral fue menos efectiva, fue no menos efectiva que la administración intramuscular a las 8 semanas, o sea, acá, la semana 8. ¿Qué quiere? Espera un momentito. Que dice la probabilidad de que las diferencias estuvieran debajo de la no inferioridad fue muy baja. En fin, tendrían que ver un poquito el análisis ya estadístico de esos datos, ¿no? Que no vamos a ver ahorita. Y bueno, nuevamente, eficacia es la capacidad de una intervención de alcanzar sus objetivos bajo condiciones ideales o controladas. Este es un criterio muy importante, eficacia. Capacidad de una intervención de alcanzar sus objetivos bajo condiciones ideales o controladas. Yo controlo mi estudio de investigación y bajo esas condiciones analizo si mi experimento es eficaz, mi tratamiento es eficaz. Eficacia. Controlando condiciones ideales o no, o ideales o controladas, ¿no? Eficacia. Acompañar los resultados del estimador con intervalos de confianza, siempre. Ya lo hemos visto en varias veces. Y cuando el efecto es una variable cuantitativa, el análisis será mediante pruebas de hipótesis de comparación de medias, ¿no? ¿Ok? Entonces, si ya tenemos, de acuerdo a las lecturas de los ejercicios anteriores, se comparará las medias, las hipótesis. Las pruebas de hipótesis son de comparación de medias, en este caso. Aquí tienen ustedes, estas eran las guías que creo que había leído yo, para poder hacer los paneles de reportes, los reportes de estudios controlados, randomizados, ¿no? Acá hay una red, la red Equator, da una serie de variables de guía. Hay una guía para reportar estudios donde estén tratando los estudios controlados, ¿no? A esto creo que me refería, el consorte. El otro, el que vimos en el estudio fue, creo que, de START, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí hemos repasado rápidamente. Estas dos sesiones que tienen conceptos muy útiles para el trabajo, y lo único que estaría faltando es hacerle un énfasis a ustedes sobre el tipo de preguntas que les pueden traer, que les puede venir de acuerdo a los contenidos de la semana, ¿no? Porque ustedes tienen examen la semana entrante, ¿no es así? Sí, doctora. Ya. Entonces, siempre recordar, ¿saben? Ya se acuerdan ustedes lo que es la diferencia de scatter plot, forest plot, box plot. ¿Lo hemos visto ya? ¿Lo hemos visto en estudios ecológicos? ¿Todavía no hemos visto? Sí, doctora, sí lo habíamos visto. Ah, ya. Bueno, entonces no se olviden de darle siempre una mirada
a la revisión de estos conceptos, ¿no? Que son cuando se usan más los punteados, ¿no? Los estudios. En los estudios ecológicos, ¿cuáles son los gráficos con los cuales leemos mejor los resultados? Puede ser en tablas, pero también puede ser en scatter plot, ¿no? O sea, podemos tener los puntos en los estudios ecológicos, ¿no? Esto, ya si lo han visto, miren bien en qué casos se usa en qué tipo de estudios se va a usar estos punteos, ¿no? Forest plot, ¿en qué casos? Box plot, también en qué casos se usa mejor. Y en estudios ecológicos, scatter plot, ¿en qué otros estudios se usa dot plot? O sea, es importante, tiene sus nombres propios, pero es más fácil recordar que en los estudios ecológicos lo entendemos mejor con los punteados, ¿no? Ya después, bueno, ya sabemos que le llamamos la tabla de 2×2, ¿no? Donde hay estos 4 campos de ABCD. Se dice, por ejemplo, en las tablas de 2×2, no pueden preguntarnos cuándo se usa C más D sobre D, o cuándo se usa B por D, ¿no? O sea, cuando se usa estudios de cohortes, por ejemplo, ¿no? Estudios de cohortes es sobre toda la población, ¿no es así? Entonces será C más D. Los estudios de comparación o A más B. O sea, ese razonamiento de cómo se usan los datos de las tablas de 2×2 según sean estudios de casos y controles o de cohortes, ¿no? ¿Cómo es la combinación de uso de esos cuadritos? Es A sobre C más D, B sobre B más D, etcétera. O sea, ¿cómo es el razonamiento regular según tengamos a la mano los estudios, las tablas de 2×2? Bueno, ya saben bastante sobre riesgo atribuible. Ya saben ustedes muy bien que en esas tablas de 2×2 hay que poner siempre las personas que están expuestas y las no expuestas por el lado de las columnas, y por el lado de las filas, los que mueren y los que no mueren, o los que tienen la enfermedad y los que no tienen, ¿no? Esa convención siempre hay que mantener. Expuestos, no expuestos, y muertos o enfermos o sanos, depende, y los que no lo están, ¿no? Su variable de interés siempre tiene que estar en la primera columna, ¿no? Muertos o enfermos o afectados, esa columna, y con índice con los que están expuestos y no expuestos. Esa recordaris de qué significa cada uno de los cuadrados en la tabla de 2×2 es muy importante. Hemos hecho en esta fase la historia natural de la enfermedad, ¿no es así? Entonces, ahí hay muchas preguntas que va a venir sobre ese esquema, ¿no? En el horizonte de la enfermedad, ¿a qué nos referimos? A los periodos prepatogénicos, patogénicos, en fin, infecciosa, latencia, etcétera, ¿no? Bueno, el resto de cosas, yo les sugiero que hoy día, por ejemplo, hemos visto el ejemplo de preexperimento,
caso cruzado, ensayo clínico controlado, serie de casos, en fin, ¿a qué se refiere cada uno de esos, no? Los sesgos, revisar mucho los casos de sesgos, controles pareados también, ¿no? Hay que revisar ese criterio de tener los controles pareados. ¿Hoy día han visto correlación interclase? En la clase del martes, doctora. ¿En la clase del martes? Ah, ya, perdón, anteayer, ¿no? Sí. Ya, revisen por favor esa clase con cada una de las clases. Yo les recomiendo que lean cada una de las láminas y cada uno de los ejercicios que les ponen y los estudios ahí para que afiancen sus conocimientos, ¿no? Después, también en búsqueda de los motores de búsqueda de revistas, cuáles son las que se usan más en los países latinoamericanos, ¿no? Acá en español tenemos Cielo, en castellano para la región latinoamericana, pero tesis también deben haberles explicado ya que hay bases de datos específicas donde vamos a buscar tesis. Ahí tenemos que diferenciar, hay unos de Latindex o Latinref, pero cuando queremos ver tesis, ya está conocido que se llaman LILACs, ¿no? Cielo también es una base de datos que hay para diferentes continentes, ¿no? Y en diferentes idiomas, pero tenemos Cielo en español, todas las publicaciones de América Latina de artículos, pero de tesis hay bases especiales. Redalic es para todas en general, ¿no? Pero en América Latina tenemos bases de datos especiales en LILACs. También mucho criterio van a haber de aumentar para trabajar tamaño de muestra. En fin, yo creo que si ustedes dan una revisión a cada una de sus clases teóricas, revisan los artículos que les han dado para ejemplos, revisan las prácticas, los análisis y, por otro lado, yo confío mucho en su juicio crítico por lo que veo sus razonamientos al responder sus preguntas, ¿ya? Así que ahora ya no se concentren en nada más que en revisar sus clases, en revisar ejercicios, simular ejercicios y practicar y tener más confianza, ¿no? Tener confianza. Como ustedes dijeron la vez anterior, les faltó un poco de tiempo. Ahora, con un poco más de ejercicio, van a poder hacerlo en menos tiempo. Eso confío, ¿no? Y siempre que yo pueda estar por acá, no toquen nada del ejercicio de investigación, nada hasta después del examen. Eso, el estado en que lo tienen también ya es bastante bien avanzado, así que eso lo van a sacar rápido, ¿ya? Bien, entonces, vayan tranquilos, vayan con confianza, tengan fe en ustedes, obviamente después de repasar debidamente, individualmente y en grupos, ¿no? Yo les voy a contar un chiste solamente para que vean que se puede ir con mucha confianza, pero había un grupo de amigos que estaba muy nervioso en sus exámenes y venía un profesor que era también muy travieso y le decía, pues, ¿qué problema tienen? El que nada sabe, nada teme. O sea, no tengan miedo porque el que nada sabe, nada teme. Imagínense qué tal alivio, ¿no? Pero no va a ser el caso porque ustedes sí tienen buen juicio crítico, se están preparando y sobre todo
que por lo que estoy viendo tienen mucho juicio crítico en el sentido de que están viendo siempre la aplicación, ¿no?, de lo que están aprendiendo. Después ya van a tener oportunidad, si tienen interés, en hacer más el curso de vigilancia epidemiológica, que prácticamente es la utilidad del curso de epidemiología. O sea, se hace epidemiología para que sirva ¿qué? Al control de los problemas, ¿no? Y eso se llama vigilancia epidemiológica. Y no es la vigilancia epidemiológica solamente de las enfermedades infecciosas, ¿no? Es la vigilancia, la aplicación a nivel individual o a nivel colectivo del diseño de investigaciones simples, de los contextos, ¿no? Pero eso es un curso lectivo cuando ya pasen este semestre. Por el momento, repasen bien su curso, tómenle gusto, es una ciencia que les va a ayudar en cualquier momento de su carrera, es una caja de herramientas que ustedes van a tener ahí siempre, y bueno, nos vamos a ver el próximo jueves, ¿no? Que tengan una buena semana. Cuídense mucho. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Irina. Gracias, Cristian. Ana, buenas. William, Kevin, Dana, buenas. Cristian, Catalina, Luis, Ana. Buenas tardes.